Consideremos ahora el medio por el cual el arrepentimiento obra en el corazón del hombre. La palabra de Dios es un instrumento que Él usa para traer arrepentimiento al corazón. En el arrepentimiento auténtico vemos un cambio radical en la manera de pensar y en nuestros corazones que lleva a una transformación total de vida. Esto sucede en el alma por el poder del Santo Espíritu que nos convence de pecado. Dios usa su palabra, de la cual Él es autor, para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Y primera de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, con la Biblia en mano, leamos Hebreos 4:12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sí, la palabra de Dios crea conciencia en el pecador de que necesita volverse a Dios dejando sus caminos rebeldes. Arrojará al suelo sus armas de rebelión, levantará la bandera blanca de la rendición y pondrá sus ojos con fe en el Señor Jesucristo para salvación, lo limpie del pecado y lo libre de la ira venidera. El Espíritu de Dios usa la palabra para dar al alma el conocimiento de su impiedad ante Dios y el conocimiento del Dios Santo contra quien ha pecado. Su palabra opera en la mente y los sentimientos. Es realmente la ley de Dios en las manos del Espíritu Santo el guía que te trae a Cristo. Gálatas 3:24. Escucha el llamado que Dios mismo nos hace en Jeremías 23:29 con respecto a su palabra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Creo y ciertamente sé que todo hijo de Dios dirá que la palabra de Dios entró como un fuego en su alma y cayó a los pies de nuestro Dios en arrepentimiento. La palabra de Dios en manos del Espíritu Santo es tan poderosa que da muerte al alma. Pablo dice en Romanos 7:9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La palabra de Dios le dio muerte, porque como nos dice 2 de Corintios 3:7, la ley es el ministerio de muerte. Da muerte a los pecados que amas, a nuestras ambiciones, a nuestros planes, egoísmo, orgullo, y nos deja a los pies del Dios soberano clamando, ten misericordia de mí, me rindo. El Espíritu de Dios usa la palabra para dar muerte al alma antes de volver a levantarla para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Tenemos que morir por su mano antes de poder ser levantado a la vida. La palabra de Dios es eficaz. Hebreos 4 también nos dice la palabra en manos del Espíritu Santo, no solo es viva sino también eficaz. Es activa, operativa, vigorizante y efectiva. Trae convicción de pecado, de la impiedad e incredulidad, porque discierne entre el bien y el mal en el pensamiento aún más bueno del mejor de los hombres y le muestra lo que es un pecador ante Dios. El Espíritu Santo usará la palabra para darnos la convicción de que somos espiritualmente ciegos a causa del pecado. La palabra nos dará la convicción de que nuestros pecados nos han separado de Dios. Isaías 59:1 y 2. Necesitamos desesperadamente la obra poderosa del Espíritu Santo para que escriba en nuestros corazones la palabra eterna de Dios. También, Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo es más cortante que toda espada de dos filos. Fíjate que la palabra de Dios abarca tanto que no hay pensamiento o propósito en toda la creación que no esté dentro de su alcance. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmos 139, 2 al 4. Porque su autor es espiritual, la palabra es espiritual. Y escudriña a los hombres espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo hace penetrar la palabra en el alma del hombre, lo convence de pecados que antes ni siquiera percibía. David no culpó de sus pecados a otro, no culpó a las circunstancias ni al ambiente.
Se hizo cargo absoluto de sus pecados y se arrepintió de ellos ante Dios. Clamó a Él pidiendo misericordia y perdón. Eso es lo que necesitamos hoy, un arrepentimiento bíblico auténtico. Segunda de Pedro dice que Dios tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Nuestro Dios misericordioso desea que todos conozcan a Cristo a través del arrepentimiento, perdón, fe y una vida íntima con Él. Jesús vino la primera vez a la tierra como nuestro Salvador. Antes de ser crucificado, prometió que Él prepararía un lugar para nosotros en la casa de su Padre y que Él volverá y nos llevará a estar con Él para que también podamos estar donde Él está. Juan 14, 2-3. Cristo vendrá otra vez como nuestro juez. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, que es paciente y misericordioso, retrasa el retorno de su Hijo. Jesús espera para que los incrédulos tengan tiempo para creer y convertirse en hijos de Dios. La voluntad de Dios es darnos salvación en Jesús y no una eternidad apartados de Él.